Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este curso de Introducción a Efectos en Houdini. Mi nombre es Sergio González, voy a ser el instructor y soy un artista de effects y de motion graphics. Tengo ya unos cuantos años en la industria, tanto de videojuegos como de el film o películas y también en la publicidad. Les voy a estar compartiendo a lo largo de cada una de las clases presentaciones como las que están viendo en pantalla. En estas presentaciones vamos a tener la parte teórica de lo que vamos a estar revisando y las clases se van a estar dividiendo de esa forma. Primero vamos a aprender todo lo que tenga que ver con el tema que vamos a ver en la clase y después, la siguiente parte de la clase, nos vamos a dedicar a ponerlo en práctica cada uno de los conceptos que revisemos en esas presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para explicarles rápidamente cómo va a funcionar también cada uno de los temas, recuerden que tienen en el Discord los archivos de cada una de las clases. Cada una de las clases va a tener su hilo, entonces van a estar separados los archivos para cada sección, ¿de acuerdo? En este caso vamos a tener la presentación, que es esto que están viendo en pantalla, y también les voy a comentar algunas cositas que vamos a estar viendo a lo largo de toda la clase, que también van a tener sus archivos independientes y que también obviamente van a tener acceso a ellos para que se los queden para siempre. Entonces aquí estamos viendo el demo reel. Tengo tres links, si se fijan, es el demo personal, el demo de Auralab y el demo de Reality. El demo de Reality es la empresa en la que yo trabajo, es la empresa en la que fundé junto con mi socio. Es un estudio en el cual nos dedicamos a hacer animación principalmente para productos, junto con simulaciones y algunas otras cosas de realidad aumentada y realidades mixtas. En la parte de Auralab nos dedicamos a crear contenido para videomapping y pantallas interactivas y espejos en realidad aumentada. Y en el demo personal, pues ya es como parte de todo el trabajo que he hecho a lo largo de los años, que ustedes pueden revisar para que puedan tener confianza de que estamos entregando la mayor calidad posible. Entonces, para empezar, primero quiero empezar con la parte de las licencias que tenemos en Houdini. En Houdini vamos a tener licencias de paga y licencias gratuitas. Nosotros vamos a usar durante todo el curso la licencia gratuita, que se llama Apprentice, la cual no tiene ninguna limitación conforme a las otras de paga, más que estas tres opciones que les marco aquí. El render size nos va a limitar a sacar renders en 1280 por 720, es decir, no vamos a poder sacar renders a Full HD. Y en cada uno de esos renders va a haber una marca de agua que dice Houdini, la cual pues ya les enseñaremos un poquito más adelante cómo pueden brincarse esa parte para no tener que no les estorben sus renders. Y una de las, digamos, una de las limitantes que sí es algo importante, pero eso sin problema ya les platicaré también cómo saltárselo, es la exportación de nuestros archivos de FBX y Alembics hacia cualquier otro software, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, realmente las limitaciones son muy pocas porque todo el software se puede usar, es decir, vamos a tener acceso a deformadores de geometría, a simulaciones, a modelado, a render, pero vamos a tener como esas peculiaridades, ¿de acuerdo? En uno de los documentos que les voy a compartir en su Discord, vamos a ver justamente parte del temario que tenemos por aquí, la cual si se fijan, pues son 12 temas en general. No significa que vayan a ser 12 clases, sino que los vamos a estar repartiendo en diferentes clases y a lo largo de 20 semanas van a estar ustedes aprendiendo nuevas cosas relacionadas digamos progresivas a lo que se vio la semana anterior. En esta semana vamos a empezar con la navegación, la creación de objetos y los fundamentos de nuestra geometría para entender cómo funciona Houdini y cómo podemos sacarle el mayor provecho. Y si es que venimos, por ejemplo, de algún otro software de animación, como puede ser Maya, como puede ser Cinema 4D, 3D Studio Max o cualquiera de esos, pues nos va a ser muchísimo más fácil adecuarnos, nada más cambiando algunos movimientos de teclado o movimientos del mouse, ¿de acuerdo? También si se fijan, les voy a compartir algunos PDFs como este, que son los shortcuts del software, para que nos vayamos adecuando justamente si es que vienen de otro software, para que les sea más fácil de adaptarse.
Al final, lo que yo siempre digo es que casi todos los softwares son iguales, nada más es cuestión de reorganizar en nuestra mente las teclas que funcionan para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de cámara, la colocación de objetos, el acercar con un dolly, el centrar objetos en el viewport y todo ese tipo de situaciones que van a ser muy comunes, pues aquí tienen la parte del documento de shortcuts que va a estar en su Discord. Y también relacionado con lo de la licencia, van a tener este documento en el cual yo les voy a compartir paso por paso. Si se fijan, están los screenshots de todo lo que tienen que hacer para la instalación de Houdini. Ojo, es muy importante que sigamos paso a paso cada una de estas partes porque existen diferentes versiones de instalación. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice cuando nos metemos a la página de SideEffects que podemos descargar el launcher o podemos descargar el All Installer. Y aquí viene cierta parte de lo de las licencias que les comentaba. El launcher nada más nos lo permiten instalar o más bien correr el software correctamente desde el launcher si tenemos una licencia Indie, que es la primera licencia de paga, y hay otras un poco más avanzadas, pero es como la para desarrolladores con ingresos menores a $100,000 al año. Y por la derecha tenemos el All Installer, que básicamente es el que nosotros vamos a usar para instalar directamente Houdini sin tener que correr un launcher, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con launcher? Lo voy a abrir para que ustedes lo puedan ver. Y básicamente es esto. Es como lo que tenemos también en Unreal o que tenemos en Unity, que son programas inicializadores en donde tú puedes ver las diferentes versiones de Houdini que tienes instaladas y puedes correr una u otra desde aquí. Pero también es lo mismo si nosotros nos vamos a inicio y escribimos, por ejemplo, Houdini 20.0590. Esta es la versión que vamos a estar usando o que yo voy a estar usando durante el curso, pero si instalan cualquier otra versión no pasa absolutamente nada. Las herramientas que vamos a ver a lo largo del curso están en esta versión y lo único que nosotros vamos a necesitar va a ser un plugin que ahorita se los explico, que es el único plugin que tiene Houdini, ¿de acuerdo? Obviamente hay diferentes desarrollos personales y diferentes desarrollos como herramientas que se pueden incluir al software, pero esa es la ventaja principal de Houdini, que tenemos todas las herramientas de modelado, de render, de animación, de simulación en un solo software. No se necesitan add-ons, no se necesita nada. El plugin del cual les hablo se llama Labs y es desarrollado por ellos mismos. Y básicamente lo que vamos a ver es que son shortcuts para poder hacer cosas un poco más rápidas. Entonces, si por ejemplo teníamos que crear un círculo a través de una curva y nosotros teníamos que dibujar la curva, pues ahora ya va a haber un nodo el cual nos va a permitir crear una curva muchísimo más sencillo con diferentes parámetros que vamos a poder modificar y todo esto dentro de el mismo Houdini. Entonces, como les decía, es importante seguir paso a paso estas descargas y esta instalación para que nos quede el software completamente igual a todos los miembros del curso, ¿de acuerdo? Aquí también estamos viendo que la versión dice 19.5, como les digo, no importa si tienen la 19.5 o la 20.05. Yo tengo la 19.5 también instalada porque tengo algunos temas de compatibilidad con algunos otros softwares y motores de render que uso también de manera externa. Pero no va a haber problema si usan la 19.5 o la 20. Obviamente la 20 pues tiene algunas cositas nuevas que han sacado a lo largo de este año pasado y que vamos a poder utilizar en ciertas situaciones. Entonces, bueno, ya que lo hayan instalado, le van a dar algo así como un botón que dice Run y nos va a cargar esta pantalla. Esta es nuestra pantalla de carga del Apprentice en la versión 19.5 y en la versión 20 van a salir unas plumas, ¿de acuerdo? Porque metieron el nuevo sistema de feathers o de simulación de plumas. Y aquí es importante que sí diga Apprentice porque ahí es cuando se reconoce que su licencia es esa. Una de las cosas que vamos a tener que hacer cada 30 días con la licencia de Apprentice es reactivarla. Básicamente nunca se nos va a vencer, simplemente vamos a tener que reactivarla cada 30 días. Entonces la misma cuenta, la misma licencia la vamos a tener durante todo el curso o durante todo el tiempo que ustedes estén usando una licencia de Apprentice. Y cuando abran Houdini les va a salir ahí un mensajito de que, oye, ya sabes qué, te quedan 2 días para que se acabe tu licencia. No se preocupen por eso, simplemente tienen que renovarla y les van a dar una nueva automáticamente. Si alguien tiene
una situación en la que estén estudiando en alguna universidad o puedan avalar que están cursando algún otro sistema educativo, pueden solicitar la licencia de Houdini Education, ¿de acuerdo? Y la ventaja que tiene la licencia de Houdini Education es que esas limitaciones que antes hablábamos, por ejemplo, la exportación de FBX y el render en marca de agua, se quitan, ¿de acuerdo? Porque justamente está dirigido hacia personas que estén estudiando, pero en instituciones educativas. Anteriormente teníamos licencias de educación para la parte del curso, pero la realidad es que no eran tan necesarias por todo lo que vamos a ver. Se pueden hacer completamente con la versión Apprentice. Así que si en algún momento necesitan algún upgrade o de algún consejo para cómo exportar las cosas que nos limita Houdini, con gusto se pueden acercar a mí y yo en mis licencias de pago les exporto todo lo que ustedes necesiten. ¿Va? Entonces regresemos a la presentación y vamos a empezar a hablar un poquito de qué es Houdini. Entonces, Houdini es un software que se dedica principalmente, o su fuerte es la parte de simulación de efectos, ¿de acuerdo? Pero también, al ser un sistema procedural, que ya lo iremos viendo más adelante, pues nos permite tener una historia de todo lo que hagamos a lo largo de los proyectos guardada. Es decir, no vamos a tener en Maya, por ejemplo, si han usado Maya, tenemos la historia o todo lo que hemos hecho recientemente en cuanto a herramientas y cambios. En Houdini tenemos todo eso, pero siempre visual, es decir, siempre van a ser a partir de nodos. Y eso facilita muchísimo el que se pueda usar todo este tipo de sistemas para cine, para videojuegos y para publicidad, que son nuestras tres principales áreas de especialidades. En la parte de film, como podemos ver aquí, les voy a poner este reel para que ustedes lo puedan ver. Voy a quitar el sonido para que no quiten el video como tal. Y vamos a poder ver que nuestra, digamos, el enfoque para cine tiene mucho que ver con la simulación de grandes escenarios, la simulación de catástrofes, la simulación de fenómenos naturales, de acercamiento a, pues obviamente, ciencia ficción. eh, Son efectos muy controlados, son efectos prácticamente irreales, pero que se pueden ver muy reales, y eso es una de las mayores ventajas que tiene Houdini. ¿De acuerdo? En la parte de film, nosotros tenemos diferentes áreas de especialidad dentro de esa misma área de especialidad. Por ejemplo, tenemos grooming, que se dedica a la creación de cabello para personajes, ya sean animales, ya sea tela, por ejemplo, un saco que tiene pelusa, o eh, personajes con cabello, animales y cualquier cosa que tenga como ese tipo de fur o nacimiento de cabello en cierta parte de su cuerpo. También vamos a tener la parte de Cloud Simulation, que se dedica a la simulación de tela, la simulación de cuerpos blandos, no necesariamente nada más tela, sino que pueden ser, por ejemplo, una gomita. Si estamos hablando de publicidad, puede ser una pandita. Una pandita, pues es una goma que se puede moldear un poquito más su figura que, por ejemplo, un objeto rígido, ¿no? La parte de PyroFX se dedica a las explosiones, el fuego y cualquier tipo de simulación que tenga que ver con volúmenes y con características como lo es el calor, la temperatura, la ignición, el combustible y todo lo que tenga que ver con escenarios prácticamente catastróficos como lo estamos viendo en esta escena. La parte de los fluidos también es bastante variada, ya que tenemos tanto fluidos grandes como fluidos a escala pequeña. ¿A qué me refiero con esto? Pues podemos simular las gotas de condensación de una cerveza fría, pero también podemos simular el cómo un helicóptero explota y cae sobre el océano y hacer una toma bajo el océano, ¿de acuerdo? Entonces es un espectro muy grande de trabajo, son dos áreas bien distintas también de trabajar, pero vamos a atacar cada una de estas áreas que les estoy presentando en diferentes ejercicios para que ustedes puedan implementarlas de la mejor manera y que sepan muy bien cuándo se debe usar una y cuándo se debe usar la otra.
El sistema básico de simulación son las partículas, ¿de acuerdo? Es algo a lo cual la gente le interesa mucho y que les gusta mucho meterse, porque tiene también muchas facilidades y muchos accesos directos, digamos, a simulaciones complejas. También es importante mencionar que las partículas o los sistemas de partículas son, como les decía, la base de todo. Es decir, los fluidos están hechos a base de partículas. El PyroFX está hecho a base de partículas. Entonces, son como lo primero que vamos a ver en el tema de simulación y a partir de ahí vamos a ir escalando y haciendo un poquito más complejo el nivel que vayamos desarrollando. También vamos a tener los rigid bodies, que si se fijan, mencioné anteriormente acá Include Simulation, los soft bodies. Entonces acá creo que su nombre lo dice bastante bien. Son objetos rígidos que nunca cambia su forma. Por ejemplo, tiene que ver mucho con fracturas. Si estamos rompiendo un edificio o haciendo que se destruya, pues obviamente cada una de las piezas que están ahí fracturadas son objetos rígidos, no tienen una deformación de geometría o que se aplasten o cosas así, simplemente se fracturan, ¿de acuerdo? Y tienen una interacción una con otra. Es decir, si por ejemplo tenemos una alberca de pelotas, pues las pelotas no se van a blandear o no se van a eh, moldear de una forma diferente, simplemente van a interactuar entre ellas, de que si una tiene una fuerza mayor va a empujar a la otra y la otra recibe ese impacto y se mueve de acuerdo a ese movimiento también. Y un área bastante interesante que también se hace mucho en la industria, especialmente en la industria de videojuego y en la industria del cine, es el Pipeline Developer. Ese Pipeline Developer se encarga de desarrollar herramientas que faciliten el workflow de la industria. Entonces, imagínense que en una película tenemos 3.000 personas participando en los créditos de efectos, ya sea animación, ya sea modelado, todo ese tipo de cosas, pero en la parte de CGI, ¿va? Entonces, para que esas 3.000 personas puedan compartir un mismo archivo, debe de haber un flujo muy correcto y muy bien organizado para que nada se pierda, nada se rompa y si alguien guarda algo en su trabajo, se refleje en todos los demás archivos de todas las demás personas que lo están usando. Entonces el Pipeline Developer se dedica a eso, a desarrollar herramientas para la optimización de flujos de trabajo. Hay algunos de estas áreas que son un poco más artísticas y otras que son un poco más técnicas. Entonces, si ustedes como artistas son una mezcla de ambos, créanme que van a ser una parte muy solicitada de la industria porque es difícil encontrar una mezcla de estas características. Usualmente alguien es o artista o técnico, pero si es un artista de effects bueno, básicamente tiene buen ojo para desarrollar efectos que se vean muy bien, en movimientos correctos, con tiempos correctos, pero también tiene la tecnicidad como para poder resolver ese tipo de problemas en la menor cantidad de nodos posible o los nodos más óptimos posibles. Después vamos a tener creo que para mí es el área más bonita o el área más interesante porque tienes mucha libertad creativa. En la parte de film, nosotros vamos a tener muchas direcciones de nuestros leads o de los directores de las películas, en la que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que este caballo se le mueva el músculo y que cuando se detiene, una de sus patas se rompa. Ah, pues ya sabes directamente a lo que vas y tienes que igualar lo que esa persona tiene en la cabeza o lo que tú tienes en la cabeza si es que estás desarrollando tu propio proyecto. En la parte de advertising o de publicidad, la libertad creativa es un poquito mayor, porque básicamente el brief que te dan es, ¿sabes qué? Yo soy una marca de celulares. Mi concepto es el lujo y mis colores son estos. Haz lo que tú quieras. Entonces te permite ser un poquito más aventado o un poquito más experimental en la creación de efectos y obviamente eso para mí es un poquito más divertido de hacer que cualquier otra cosa. Entonces, en esta área vamos a tener FX Artists, que básicamente nos podemos dedicar a la parte de creación de efectos para cualquier tipo de comercial, de que se está inflando un coche, o de que hay un cardumen de peces en la ciudad, o de que una Coca-Cola tiene su condensación y le salen gotitas de sudor, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero también tenemos la parte de modelado procedural. Y como les decía, la ventaja de Houdini, la principal ventaja es que es procedural. Cualquier cosa que hagamos eh, lleva un orden, es decir, vamos de nodo 1 a nodo 2, a nodo 3, a nodo 4 y así sucesivamente. Si hacemos un cambio en el nodo 1, toda la cadena de nodos hasta llegar al nodo último se va a modificar en base al cambio que hicimos en el primer nodo.
¿De acuerdo? Y eso nos permite crear diferentes modelos o diferentes versiones del mismo modelo sin tener que modelarlo completamente otra vez. Pongamos un ejemplo de esto. Si ustedes han visto Dark Souls o han jugado Dark Souls, perdón, nos podemos encontrar diferentes barriles a lo largo de todo el juego. Para no tener que modelar cada uno de esos barriles de manera independiente, lo que podemos hacer es modelar un barril procedural y en base a los parámetros que nosotros vamos a empezar a mover, poder generar diferentes versiones y poder crear resultados un poco más rápidos y más controlados que si tuviéramos que remodelar por completo el objeto, por ejemplo en Maya o en ZBrush o en cualquier otro software que ustedes puedan usar. Y obviamente la animación MoGraph también existe dentro de esta área, que básicamente es eh, pues las animaciones que tienen mucho movimiento, que están pensadas como para spots publicitarios rápidos o que tienen explosiones o que tienen mucho juego de colores. Todo eso tiene que ver con el motion graphics dentro de Houdini. Les voy a poner uno de los comerciales que más me gustan a mí para que más o menos puedan ir viendo a qué nos referimos con este tipo de experimentación y de libertad creativa. Entonces, como pudimos ver en este ejemplo, tiene que ver mucho aquí con la creación de terrenos, también son terrenos procedurales con instancias de pasto, como lo podemos ver aquí, y una animación bastante sencilla, pero conjugada con el tiempo y el movimiento de cámaras que tenemos, más la superposición de colores muy contrastantes y muy fuertes, pues obviamente nos generan ese aspecto visual bastante atractivo. Y como les decía, la publicidad tiene algo que, pues en el film, sí te cuenta un poquito más de cosas, o eso es lo que creo yo, y es porque tienes que, sin poder decir nada, explicar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la historia de cómo se creó el velcro. Ya al final vimos que es una marca que pues muchos debemos de reconocer, pero básicamente nos están diciendo que recibieron el brief de la marca diciendo, oye, pues yo soy Velcro, necesito hacer un comercial en el que se explique de dónde viene el Velcro y listo. Eso es todo lo que les dijeron a este estudio. Este estudio se llama XK Studio y es uno de los mejores de creación de contenido en 3D y de simulaciones en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden revisar algunos de sus proyectos para inspiración, adelante. Entonces, para platicarles un poquito del brief que les decía, les dijeron que tuvieran que investigar la parte de cómo se creó o quién inventó el velcro pues en su primera vez, ¿no? Entonces para eso se metieron a, pues a lecturas, a algunos artículos y se remonta a cerca de 1900 cuando se inventó esta tecnología textil, se le puede llamar así, en la que se dieron cuenta de que el dueño o el fundador de esta marca iba paseando con su perro a lo largo de un campo como el que estamos viendo en el fondo. Entonces empezó a notar, gracias a la observación, a que era una persona observadora, que todas estas florecitas que había en el campo se le quedaban pegadas a su prenda, pero no al cabello del perro. Entonces se preguntó por qué. Empezó a agarrar de estas florecitas, diferentes tipos, para entender por qué se agarraban a una superficie y a otra no. Entonces llegó a la conclusión de que tenían una cierta espina o unos ciertos ganchitos que provocaban esta curvatura y que no permitían que ciertas telas o ciertos tejidos o ciertos componentes no atravesaran esa parte. Entonces, como lo podemos ver aquí muy claramente, esos ganchitos al final se dio cuenta que con la tela
creaba un diferente arco para cada una de las superficies que estábamos viendo, por ejemplo, aquí. Y obviamente esos arcos se enganchan, como lo estamos viendo ahora en pantalla, con el ganchito de la flor que mencionábamos anteriormente. Entonces, a partir de un brief o de un guión bastante abstracto, digamos, se puede llegar a simulaciones y a efectos muy avanzados, como lo podemos observar en este momento. Y si se fijan, mucho tiene que ver con el movimiento de cámara, con el movimiento de los objetos que están siendo simulados. Obviamente el render es una calidad altísima, pero juegan mucho con contrastes, con colores, con movimientos de cámara, paneos, acercamientos, planos generales, planos detalles y más. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que en la publicidad, como les decía, tenemos los artistas de effects que se dedican a hacer todos esos efectos, los modeladores procedurales que se dedican a hacer escenarios o modelos que se van a repetir en diferentes instancias de todo el proyecto, y la parte de animación MoGraph. Y por último, tenemos la parte de los videojuegos, una de las más solicitadas actualmente, y se enfoca mucho en la creación de efectos para videojuegos en tiempo real, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre las dos áreas anteriores y esta? Justamente que en las anteriores, ya sea cine o sea publicidad, tenemos muchísimo tiempo, o a veces muy limitado, pero en sí tenemos mucho tiempo de hacer correcciones y de hacer renders que puedan tener algún tipo de postprocesamiento para mejorar la calidad, para mejorar el efecto o lo que sea. En los videojuegos tenemos que tener esos efectos súper bien optimizados para que corran en tiempo real, porque al final un videojuego está triggereado por las acciones del humano que lo está jugando. Y si por ejemplo rompemos una pared, tenemos que saber que esa fractura tiene que llevar una simulación, pero súper bien optimizada para que cuando el personaje rompa el objeto, se triggeree esa escena o ese efecto y no afecte en nada el flujo de trabajo de nuestra consola. Recordemos que una computadora pues tiene muchísima tarjeta gráfica para poder sacar renders de una manera muy alta en calidad y de manera muy rápida. Y más bien las consolas y los videojuegos tienen que tener esa parte de optimización. Entonces, a esta persona que está en videojuegos y que hace este tipo de efectos se le llama Technical Artist, ¿de acuerdo? O simplemente FX Artist para videojuegos. Si se fijan, aquí ya su nombre lo dice, es un poco más técnico, es decir, ya no tenemos tanto que ver con la parte artística o con la dirección artística, sino que tenemos que ver con la solución de problemas y optimización de efectos. Aquí repetimos este puesto que les mencionaba o esta especialización que es el generador procedural. Si por ejemplo nos remontamos a algún juego como Overwatch, algunos de los escenarios que están construidos en Overwatch están construidos de manera procedural. Entonces sabemos que hay una casa rosa, una casa amarilla, un techo café, pero podemos hacer diferentes variaciones entre cada uno de esos modelos. Y pueden tener 3 ventanas, 10 ventanas, 5 pisos, tienen 10 puertas, 3 puertas. Entonces, de maneras muy sencillas podemos controlar el cómo es el resultado de un objeto que va a tener diferentes versiones a lo largo de todo el proyecto. También tenemos la parte de nuestro rigger y nuestro cinematic artist. El rigger pues es aquella persona que se dedica a crearle los huesos de deformación a los personajes, ya sean cuadrúpedos, ya sean bípedos, algún objeto volador o algún animal volador, por ejemplo, y se encargan de darle movimiento o de darle peso a la piel del objeto para que a partir de huesos y controladores el objeto parezca que tenga vida y que se pueda doblar, se pueda animar y se pueda controlar para ese shot. Y el Cinematic Artist básicamente es aquella persona que se dedica a la creación de efectos muy impactantes para cuando estamos en cinemáticas de los videojuegos, es decir, pantallas de carga, o cuando creamos una cierta acción, o la introducción a los voces de algún juego. Si se fijan, casi siempre hay como una cinemática inicial, y obviamente todo eso se genera a partir de un render que no es necesariamente en real time, sino que ya está procesado y simplemente una acción lo detona. Entonces ya que vimos las áreas principales de Houdini,
tenemos que entender cómo funciona Houdini. Esto que ven acá por la izquierda son nuestros nodos y todo esto que ven por aquí son nuestras cadenas de nodos. Si se fijan, están conectados output con input y output con input. Va a haber nodos en los que nosotros vamos a tener varios inputs o varios outputs. Ya lo veremos más adelante. Todo lo que nosotros creamos dentro de Houdini se convierte en un nodo con información. Entonces, si queremos crear un cubo, va a tener un nodo. Si queremos crear una esfera, va a tener un nodo. Si queremos crear un efecto de partículas, va a tener un nodo. Y esos nodos son conectados unos a otros para crear las networks o las cadenas que les mencionaba. Ahora, ya que tenemos a una cadena completa, significa que esta serie de acciones o serie de nodos va a crear un efecto o una geometría específica. Y cada efecto o geometría específica puede reusarse una y otra vez. Entonces, al final tenemos una serie de nodos, una cadenita, que si nosotros la empaquetamos o si lo guardamos en otro contenedor, que ahorita vamos a ver qué son esas cosas, se pueden crear digital assets, que son, como les decía, herramientas procedurales para exportar hacia otros softwares como lo puede ser Unreal Engine. Entonces nosotros creamos la ciudad de Overwatch dentro de Houdini, pero dándole la posibilidad al artista de Unreal de que importe ese archivo y no solamente tenga lo que nosotros hicimos en Houdini, sino los parámetros que nosotros podemos mover para decirle, quiero que tengas 10 edificios con 4 pisos cada uno y 10 ventanas. Y si no nos gustó, pues que tenga 6 ventanas, 10 pisos y 2 edificios. ¿De acuerdo? Entonces son herramientas de creación de efectos que nos permiten crear shots dirigibles, explorar diferentes versiones o diferentes iteraciones y eso nos facilita alcanzar deadlines un poquito más rápido. También dentro de las networks nosotros vamos a ver que vamos a tener diferentes nombres. Estas networks, aquí les llamamos también a esto network, pero a esta parte se les llama también niveles. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando en el nivel OBJ, que son los operadores de nuestro objeto, SOP, que es operadores de superficies o Surface Operators, y el otro principal es DOP o Dynamic Operators. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver con la creación de la escena, lo que va a haber en escena, que pueden ser las luces, los modelos, los efectos, las cámaras, todo lo que esté en escena. El SOP es justamente todo lo que tiene que ver con la deformación de geometría, pero en solamente su superficie, es decir, no vamos a cambiar ningún efecto. Para la parte de los efectos, ahora sí nos vamos a meter a la parte de operadores de dinámicas o Dynamic Operator. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a ir revisando un poquito más adelante, ya que tengamos más aterrizado el concepto de todo esto. Y para eso, antes de pasar nosotros a Houdini, tenemos que entender cómo distribuye la geometría en Houdini. Entonces vamos a tener 3 componentes principales, que son los puntos, los vértices y las primitivas. Entonces los puntos son básicamente una coordenada en el espacio 3D de nuestro software. Puede ser 0, 0, 0, es decir, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. O puede ser cualquier otra coordenada que esté, como les decía, en nuestro mundo de 3D. El vértice es una representación de esa coordenada, pero que ya está pegada hacia una geometría. Y estos vértices lo que van a generar van a ser polígonos, en este caso, que se les llama también primitivas. Entonces las primitivas, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de primitivos, pero son la unión de varios vértices y en algunas ocasiones generan caras o generan lo que son los polygon faces, pero en otras ocasiones generan curvas nada más, porque estamos uniendo vértex con vértex, ¿de acuerdo? Lo tenemos muy claro en la parte de acá de la izquierda, en nuestra imagen o en nuestro gráfico, que podemos ver que el número 1 son nuestros puntos. Entonces tenemos punto 0, punto 2, punto 3 y punto 1 de este lado. Después vamos a tener vértices, los cuales nos generan 2 polígonos o 2 primitivas. Este es un polígono o una primitiva y este es otro polígono o otra primitiva. Entonces, este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice, en el que se están uniendo 2 líneas o 2 componentes de edges, en este caso, para generar primero que nada esta cara y con esto se cierra ahora sí el polígono. Y también vamos a tener otras que son un poco especiales que se llaman packet primitives o primitivas empaquetadas.
Estas primitivas usualmente se usan cuando estamos creando simulaciones, porque es muy diferente para Houdini el poder calcular una simulación de un edificio de 7 millones de polígonos a decirle, ¿sabes qué? Quiero que me lo fractures en 150 piezas y cada una de esas piezas va a ser una geometría empaquetada que tiene diferentes polígonos o diferentes polycount dentro de su mismo objeto empaquetado. Esto ya lo veremos un poco más adelante en dinámicas, así que no desesperen. Y también dentro de la geometría tenemos que considerar unos conceptos que son tres, que son los parámetros, los canales y los atributos. Entonces los parámetros son cada una de estas cosas que vamos a ver aquí. Estos son nuestras ventanas de parámetros. Y aquí vamos a ver que uno de ellos es trasladar, rotar, escalar, trasladar su pivote, rotar su pivote o escala uniforme. Entonces, los parámetros se refieren a los valores, sliders, botones y casillas de verificación encontrados en los nodos de Houdini. Este es un parámetro, pero si se fijan tenemos tres opciones para este mismo parámetro de translate, que es translate en X, translate en Y y translate en Z. Cada uno de estos valores X, Y o Z es un canal y se pueden animar ya sea con keyframes o manipulado con expresiones. Como se ve un keyframe, se ve de esta manera. Y cómo se ve una expresión, se ve de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Que los keyframes básicamente los vamos a tener que colocar nosotros y decirle, ¿sabes qué? A partir de esta posición llega a la siguiente posición. Y en la parte de las expresiones, básicamente podemos usar variables que nos van a definir el cambio de ese parámetro. En este caso, para darles una pequeña introducción a las expresiones que vamos a estar viendo en la siguiente clase, $F significa número de frame y lo estamos multiplicando por 10. Esto quiere decir que si nosotros diéramos play a nuestra simulación o a nuestra animación en este caso, la rotación en Y de nuestro objeto va a estar siendo multiplicada 10 veces por el número de frame. ¿De acuerdo? Y después vamos a tener la parte de nuestros atributos. Los atributos son toda esa información o esa data que carga una geometría para poder ser utilizado en la siguiente parte de la cadena de nuestros efectos. Entonces imagínense algo muy sencillo. Si nosotros queremos simular un pastel, ¿qué atributos tiene un pastel? Pues tiene dos pisos, tiene una vela, es colorido, es de chocolate, es de fresa, tiene crema batida, está emplatado, tiene cubierta, todo ese tipo de cosas de información que se les ocurra para cualquier efecto o para cualquier objeto se les llama atributos. Y vamos a tener una lista dentro de Houdini en una pestaña que se llama Geometry Spreadsheet, en el que vamos a poder ver cada uno de esos atributos separado por su canal. Si se fijan, aquí tenemos PX, PY y PZ. Quiere decir que para cada uno de los puntos que tenemos aquí, este punto tiene una posición en X, este punto tiene una posición en Y y tiene una posición en Z. Y esta es una de las herramientas más poderosas dentro de todo Houdini, porque si nosotros tuviéramos una simulación de partículas en las que, ¿sabes qué? Tengo 6 millones de partículas haciendo agua, pero no me gusta la partícula número 133.204. Pues nos podemos meter exactamente a esa partícula para controlarla, eliminarla, dirigirla o hacer cualquier cosa que nosotros necesitemos gracias a que podemos acceder a cada uno de los atributos y a cada uno de los elementos de la geometría de nuestro mesh o de nuestro efecto. Entonces, como les decía, vamos a tener este shortcut, este PDF en el cual vamos a poder ver diferentes combinaciones de teclas y combinaciones de clics que nos van a ayudar a movernos un poquito más amigablemente dentro del software, ¿va? Porque ahorita ya vamos a pasar entonces a la parte práctica. Vamos a estar viendo la navegación dentro de Houdini y vamos a revisar qué son nuestras shells, cómo navegar dentro del viewport, cómo crear objetos, cómo seleccionarlos y algunos otros temas que veremos más adelante. Entonces, la primera vez que ustedes abran Houdini, se va a ver algo parecido a esto. Puede parecer un desktop o un viewport un poco abrumador porque tiene muchos menús, muchos botones, pero siempre se puede personalizar esta parte, ¿de acuerdo? Empecemos por la parte de arriba.
nosotros tenemos en la parte superior izquierda todas estas pestañitas que se les llama shelves o estantes o estanterías, como lo quieran llamar. Y cada una de estas pestañas tiene herramientas particulares para la creación de diferentes efectos. Por ejemplo, aquí nos dice la pestaña Create, que quiere decir que a partir de cualquiera de estos nodos que tenemos aquí, vamos a crear algo. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a Deform, cada una de estas herramientas va a deformar alguna geometría que nosotros ya hayamos creado en la escena. ¿De acuerdo? De este otro lado tenemos la otra shelf, la cual se encarga más del lado de simulación. Como lo podemos ver aquí, tenemos partículas, granos, velum, que son los soft bodies y cloth, rigid bodies, particle fluids, viscous fluids y más. Pero también nos encargamos de la parte de colisiones y la parte de luces y cámaras para poder setear nuestra escena de una manera correcta y que tenga un buen resultado de salida. También vamos a ver principalmente esta pantallota azul. Este va a ser nuestro viewport. Si se fijan, en cuanto yo coloco el cursor sobre este viewport, se pone una manita. Esta manita me está saliendo ahorita porque estoy en el modo de cámara. Aquí a la izquierda tenemos toda la barra de herramientas principales, pero también tenemos otra de este lado derecho. Ya les explicaré para qué es cada una. Pero entonces, si yo le doy clic izquierdo, fíjense cómo cierra la manita y me permite arrastrar el mouse y yo rotar la cámara a partir de la posición en la que estaba viendo. Si yo doy clic derecho, fíjense cómo sale esa flechita hacia adelante y hacia atrás. Esto quiere decir que va a ser un paneo hacia adelante o hacia atrás, o un dolly in y un dolly out, ¿de acuerdo? Prácticamente es como un zoom. Y si yo le doy más bien en clic central, fíjense cómo nos sale ahora ese gizmo de todas las direcciones. Entonces, ahora sí con esta vamos a panear la cámara o recorrerla de izquierda a derecha o como nosotros estemos posicionados. Entonces, clic izquierdo, rotación, clic central, paneo y clic derecho, zoom o dolly in y dolly out. Podemos ver que nuestra escena es completamente azul. Entonces, este es el viewport que está por default en cada una de nuestras escenas, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos cambiar cualquier cosa de la escena en cuanto a su visibilidad, lo que tenemos que hacer es decirle que abra la ventana de Display Options con la tecla D de Display. Entonces presiono la tecla D y si se fijan vamos a tener otra vez varias pestañas que nos van a ayudar a definir ciertas cosas. Pero aquí en Background nosotros tenemos el color que podamos definir para nuestra escena. Yo usualmente me voy por la parte de Dark. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil visualizar partículas, visualizar humos, cuando el color es completamente negro en la parte de nuestro fondo, de nuestro back. Entonces, si nosotros ya nos sabemos mover por aquí, vamos a revisar estas otras dos ventanas que tenemos de este lado. Imagínense que se nos hace muy pequeña esta ventana y muy pequeña esta otra ventana. Entonces, va a haber unas divisiones a lo largo de todas estas ventanitas o pestañas que vamos a poder modificar, ¿de acuerdo? Si se fijan, en cuanto yo pongo el cursor encima de eso, se prende en amarillo y significa que puede recorrerse de un lado hacia otro. Esto porque está en forma vertical. Pero ¿qué pasa con esta que está en forma horizontal? Pues significa que puede crecer hacia arriba o hacia abajo, para darte más espacio de trabajo, obviamente. Esto que tenemos en la parte de arriba, superior derecha, tenemos la ventana de parámetros, Take List y Performance Monitor. Estas dos ventanas casi no se usan a menos de que estés trabajando ya en una producción la cual requiera eso, pero la importante es nuestra pestaña de parámetros. Aquí es donde nosotros vamos a ver nuestra traslación o los objetos que vamos a poder modificar. Si creamos una esfera, cuántas divisiones de rotación tiene. Si creamos un cubo, cuántos lados tiene. O sea, todo ese tipo de cositas se van a ver a lo largo de los parámetros. Pero si obviamente no tenemos un operador seleccionado, como nos dice aquí, es porque en nuestra Network View, que es esta, no hemos creado todavía nada. Entonces vamos a crear nuestro primer objeto. En la parte de nuestra pestaña de Shelf, si se fijan, tenemos lo que es la caja, la esfera, el tubo, el torus, grid y algunas otras cosas más. Yo por ahorita voy a crear mi primera caja. Entonces le voy a dar clic izquierdo a la caja y fíjense cómo se genera ese wireframe o esa cajita roja.
Si se fijan, ahorita yo ya no puedo mover mi cámara a menos de que presione la tecla Alt. Mientras presiono Alt o espacio, puedo mover mi cámara. Porque si no, simplemente si le doy clic, fíjense cómo hay unas coordenadas en rojo. Eso quiere decir en dónde se va a posicionar nuestro objeto principal o que estamos creando en este momento. Entonces, para eso, si nosotros no queremos posicionarlo pues ahora sí que lugar particular, lo que podemos hacer es presionar Enter. Y cuando presionamos Enter, se crea el objeto en el centro del mundo. Entonces, aquí tenemos algo ya creado en nuestro archivo de Houdini. Podemos ver que tenemos una caja, podemos ver que tenemos un gizmo o un manipulador que nos permite subir la caja, moverla en Z, moverla en X o simplemente rotarla a como nosotros querramos. Pero fíjense que cada uno de los cambios que estoy haciendo acá se revelan en la parte de acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a rotar y fíjense cómo cambian algunos valores. Esto pasa porque si se fijan estamos tratando con un contenedor que es una caja, un objeto caja. Y aquí está nuestro contenedor. Ahora, ¿qué es un contenedor? Un contenedor es aquella cajita o ese conjunto de nodos que nosotros vamos a tener que genera un efecto específico. En este caso, no estamos creando todavía como tal simulación ni efectos especiales, simplemente estamos creando nuestra primera cajita y eso quiere decir que si yo aquí, por ejemplo, le renombro y le pongo cajita, todo este contenedor va a recibir ciertas características que van a estar dentro de él. Entonces, fíjense cómo estos nodos, a diferencia de los otros nodos que estábamos viendo anteriormente, tienen una cajita atrás o un nodo trasero. Entonces eso quiere decir que tiene un interior, es decir, que si le damos clic, doble clic, ahora estamos dentro de ese contenedor y aquí es donde se crea todo el efecto ahora sí. Ahora, ¿cómo podemos regresar a ese otro nivel? Fíjense cómo en la parte de aquí arriba estamos en lo que yo les llamaba los niveles. Estamos en el nivel OBJ y después entramos al nivel cajita, porque nos metimos dentro del contenedor cajita. Si yo vuelvo a salir hacia OBJ dando clic, fíjense cómo tengo ahora mi contenedor cajita. Ahora, es importante recalcar que un contenedor, si se mueve, se rota, se escala o se hace cualquier modificación de las que vemos aquí, se escala y se modifica todo lo que esté dentro de ese contenedor, así sea una cadena de un nodo o así sea una cadena de 300 nodos haciendo algo particular. ¿De acuerdo? Si nosotros movemos nuestro contenedor, se mueve con todo lo que trae adentro y puede causar algunos problemas en la simulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo aquí voy a poner 0, 0 y 0. Y si se fijan, para poner esos valores, puedo darle clic, doble clic, se selecciona todo y simplemente escribir el valor 0. Presiono Enter y se mueve en X en 0. Pongo 0 en el Translate de y si se fijan, se va hacia el centro del mundo. Y vamos a hacer lo mismo con el eje del Z en la traslación. Le voy a poner 0. Ese es un método que tenemos para poder manipular cualquier parámetro que tengamos. Pero ahí les va otro truco. También podemos darle clic central en cada uno de estos canales. Por ejemplo, la rotación en X, voy a dar clic central y nos sale esta barrita. Esta barrita lo que nos permite es hacer modificaciones en los valores que estamos cambiando a base de una escala. Si se fijan, ahorita estamos en punto 1, hacia arriba es 1, 10 y 100, es decir, se va multiplicando con una decimal más. Y hacia abajo, pues lo contrario, vamos a tener punto 1, punto 01, punto 0001 y punto 0001, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora, dejando presionado el clic central, le muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, podemos ver cómo el valor solamente de ese canal está cambiando para el lado que nosotros digamos. Si es hacia la izquierda es un valor negativo, si es hacia la derecha es un valor positivo. Entonces ahorita nos estamos moviendo en decimales y si se fijan la alteración del modelo es correcta pero es muy lenta. Si yo me voy hacia el 10, fíjense cómo ahora la rotación es mucho más rápida. ¿De acuerdo? Entonces esto es
muy bueno para cuando tenemos que meter valores muy precisos. Y si se fijan, usualmente Houdini trabaja con 4 decimales extras. Y obviamente también va a haber valores que pueden ser 1 o 2 o 3 o 4 o 1.1, 1.2, 3, 4, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, todos los tipos de input que vamos a tener, pero por ahorita vamos a volver a llegar a 0 en las rotaciones para hacerlo de una forma diferente. Entonces pongo 0, presiono el tabulador, me voy hacia el siguiente valor, 0, tabulador, 0. Y ahora sí, nuestra cajita está impecable a como estaba al inicio. Yo entro dentro de la cajita, el contenedor de cajita, y vamos a ver que dentro del contenedor cajita existe ahora sí un nodo que se llama box. Entonces este box, ¿qué es lo que tiene? Pues este tipo de información que vemos acá arriba. Tiene un tamaño, el cual podemos hacerlo más grande o más chico. Tiene un centro, quiere decir que el eje, si se fijan, está completamente central al objeto. Pero yo puedo decirle, quiero que esté un poco más arriba, entonces simplemente se modifica su centro. Tiene también su rotación, que si la movemos juntos, podemos observar cómo los 3 canales se están modificando al mismo tiempo. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que rotes aquí 140, aquí 140 y aquí también 140. Pero es mejor si movemos los 3 canales por igual. Entonces regresemos y si se fijan, voy de 10 en 10 y llegamos hasta el punto número 0 del objeto. La Uniform Scale básicamente es eso que nos dice, una escala uniforme y empieza a crecer hacia afuera de nuestro objeto. Y vamos a tener Axis Divisions también, que como les decía es definir qué tan densa es nuestra malla poligonal o qué tan ligera es. En este caso tenemos divisiones de 2, 2 y 2, es decir, una para arriba, una para abajo, una para el lado, otra para el otro lado. ¿De acuerdo? Pero si nosotros empezamos a modificar, digamos que tenemos un cubo que tiene muchas subdivisiones, entonces puedo ponerle aquí, por ejemplo, 4, aquí 8 y aquí vamos a ponerle 20. Entonces, si se fijaron, tenemos el eje X, que es el rojo, el eje Z, que es el morado, y el eje Y, que es el verde. En el eje X le pusimos 4 subdivisiones, entonces es 1, 2, 3, 4. En el eje Y tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el Axis Divisions del Z tenemos lo que son la profundidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Va? Entonces hasta ahí todo bien. Vamos conociendo cómo funcionan las geometrías y estamos entendiendo cómo crear nuestros objetos. Ahora lo que sigue es poder crear nuestra primer cadena de nodos. Perdón. Yo voy a cambiar este objeto que tengo aquí, que es una caja, un box, por un sphere. Entonces, ¿cómo creé esta esfera? Si se fijaron, la manera anterior de la que hicimos fue seleccionar la cajita y ponerla en el centro del mundo. Y eso nos crea un contenedor y la cajita adentro. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo un contenedor en donde quiero crear esta nueva esfera? Ah, pues entro en el contenedor y en lugar de ponerle box, le voy a poner sphere. Y aquí, con tabulador, en nuestro Network View, se abre este menú emergente. Y aquí vamos a tener cada una de las herramientas que nos van a servir para desarrollar cualquier tipo de animación o efecto. En el momento en el que nosotros escribimos algo, alguna letra, algún carácter dentro de nuestro buscador del tabulador, fíjense cómo va filtrando palabras que tienen esas letras. Yo le pongo SPH y yo ya sé que filtré todas las demás que no me sirven. Pero sí estoy buscando una esfera, entonces la selecciono y la coloco aquí. Ahora, ya que tenemos estas dos, fíjense cómo no estamos viendo nuestra esfera. ¿Por qué?
Porque existen estas pequeñas ventanitas o estos pequeños colores que se remarcan cuando pasamos enfrente de ellos o por encima de ellos, que se les llama flags. Unas son visibility flags, como lo podemos ver aquí con la azul y también con la rosa. Entonces, ¿por qué no se ve nuestra esfera? Porque no tiene el visibility flag que tenemos de este lado. Entonces yo lo voy a prender, pero fíjense cómo cambió todo lo que había de este nodo a este otro nodo. ¿Qué significa eso? Que solamente un objeto en escena, en el contenedor, puede tener este último, digamos, recurso. Si acá tenemos una cadena de nodos de 50 nodos antes, este va a ser nuestro último nodo que se va a ver porque tiene el visibility flag azul. Y también, obviamente, en la esfera vamos a tener diferentes tipos de modificaciones para que podamos controlar un poquito más nuestro objeto y nuestro efecto. En este caso tenemos, por ejemplo, el radio. Yo le voy a dar clic central sobre Radius y fíjense cómo los tres canales se afectan al mismo tiempo. Si yo le doy en crecer pero en el Y, fíjense cómo nada más crece ese efecto. Vamos a tener también la parte de rows y columns, que es básicamente la subdivisión que tiene nuestra geometría, tanto en filas como en columnas. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a seleccionar el sphere y vamos a ponerlo un nodo que se llama mountain. Entonces recuerden, para poner cualquier nodo se presiona tabulador cuando estamos en el network view, que es esta ventanita, y le voy a poner mountain de montaña. Entonces, si se fijan, aquí tenemos ya tres nodos que nos están diciendo cosas diferentes cada uno. La caja existe en el mundo, pero no la estamos visualizando, entonces es como si no existiera en realidad. La esfera tiene dos colores, uno morado y uno azul. El morado quiere decir que esto es lo que se va a sacar a render y el azul es lo que significa que tenemos el visibility flag. Sin embargo, acá abajo creé nuestro nodo de mountain que les decía, pero no puede funcionar porque nos dice aquí en un error que requiere geometría a la cual vamos a tener que añadirle ese ruido. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra geometría? Pues nuestra esfera. La conecto aquí, muestro este fantasma y podemos ver cómo ahora nuestra esfera pasó de ser completamente perfecta a ser una esfera con diferentes tipos de variabilidad y diferentes tipos de acumulación de geometría, deformación y cosas así. Y aquí tenemos la principal manera de conectar nuestros nodos, que básicamente, si se fijaron, fue seleccionando, dando clic, hasta arrastrar hacia el otro nodo que ustedes quieran. Si por ejemplo yo me alejo, fíjense cómo se snapea automáticamente por la distancia. ¿Y qué pasa si yo quiero añadir un poquito más de efectos o de nodos y que todos se estén viendo al mismo tiempo? Pues simplemente tenemos que crear otro nodo de merge. Este nodo de merge se escribe merge. Lo vamos a colocar aquí. ¿Y cuál es la diferencia ahora de entre todos estos inputs y outputs de acá? Que este tiene varios inputs y solo un output. Entonces, ¿para qué nos funciona el merge? Para unir cadenas o para unir objetos. ¿De acuerdo? En este caso voy a seleccionar mi caja, la voy a llevar hacia merge y aquí en merge ya tengo mi caja. De este otro lado tengo mi esfera y tengo su mountain. Voy a darle en conectar nuestro mountain a nuestro merge y si se fijan ahora ya tenemos tanto nuestra salida como la unión de estos dos geometrías, ¿de acuerdo? Y así es como se pueden empezar a estaquear y a diferenciar en una misma escena, cadenas. Porque imagínense que aquí vamos a empezar a desarrollar algo, vamos a desarrollar un efecto o vamos a crear diferentes versiones de algún objeto. Pues ya para eso deben de tener muy bien claro cómo es que funcionan este tipo de uniones. Es decir, esto no es igual a un booleano, ¿de acuerdo? Perdón que se me iba la palabra, pero no es igual que un booleano, porque el booleano aterroriza a partir de aterriza a partir de la unión o la subtracción de nuestros objetos A con el objeto B. ¿Qué quiere decir esto? Que la geometría que esté unida o que esté intersectándose o que esté subtrayéndose va a ser generada de nuevo.
Sin embargo, nuestro merge lo que está haciendo nada más es unir lado A con lado B. Y ni siquiera se genera una nueva geometría, simplemente las cadenas de stream están en una composición junta, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo mi caja y tengo mi esfera, pues ahora tengo los dos. Y para que más o menos vean la diferencia de la que les hablaba, podemos escribir booleano. Y va a haber diferentes tipos, esto les va a pasar mucho a lo largo de todo el curso y a lo largo de su aprendizaje, en las cuales nuestro booleano, nuestro nodo va a tener diferentes acabados en terminación de las palabras. En este caso es fractura, intersección, shatter, subtract o un union. Y lo único que te están haciendo es facilitar un poquito el tipo de conexiones que vas a tener que tener. Por ejemplo, yo voy a poner un booleano sencillo y voy a hacer para un ladito el merge que tenemos por acá. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de poner este merge pongo este input aquí, que es nuestra caja, y nuestro segundo input, que es nuestra esfera con montaña? Entonces selecciono mi booleano y pueden ver cómo trata a nuestro A, es decir, a nuestro primer punto como sólido, y trata a nuestro segundo punto también como sólido. Y le vamos a dar en lugar de subtraer, que es lo que pasa aquí, pero también si nosotros lo hacemos al revés, en lugar de subtract, podemos darle en union. Entonces ya se genera esta nueva geometría que no tiene interior como tal, pero que sí tiene un cierto efecto de nuestros ruidos que teníamos anteriormente. Ya que nosotros tenemos nuestra primer cadena de nodos, podemos ver cómo funcionan ahora sí proceduralmente. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense cómo si yo le doy aquí en Merge y voy a desconectar mi nodo de Box. Entonces, para hacer desconexiones y conexiones, recuerden que es seleccionando la bolita que tenga en su input o en su output y lo lleva hacia otro lado. Y usualmente se snapea en el otro lado. Sin embargo, si nosotros no queremos conectar sino desconectar, hay varias posibilidades. Entonces, una de ellas es seleccionas el hilo o el wire, que así se llaman, que puedas controlar, y le dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esta conexión. Pues simplemente voy a presionar suprimir y listo. Esa conexión de la esfera con la caja ya no existe. Pero ahora vuelvo a conectarlo y vamos a revisar otro método de corte de hilos. Entonces, ya quedamos que con uno funciona con suprimir. Ahora vamos a intentarlo con nuestra combinación de teclas de la Y y nuestro mouse, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo si yo presiono la tecla Y, salen esas tijeritas. Entonces, cuando nosotros damos clic sobre esas tijeritas, fíjense cómo empieza a dibujar a mano alzada de nuestro mouse todo lo que nosotros querramos que se elimine o se desconecte. Le voy a dar en Control Z y le voy a volver a dar en Y. Salen las tijeritas, doy clic. ¿Va? Entonces presiono la tecla Y, arrastro y fíjense cómo se empiezan a colorear nuestros wires que están siendo cortados. La ventaja de esto es que cualquier cosa que atraviese ese wire va a ser cortada. Puede ser, por ejemplo, esta y ya se cortó. O puede ser, por ejemplo, esta y ya se cortó. Suelto mi tecla de Y y todo quedó absolutamente borrado o desconectado en este caso. Le voy a dar Control Z para poder tenerlos contentos otra vez. Y la manera más interesante o la más chistosa que se me hace a mí para poder eliminar conexiones es que agarramos el nodo, por ejemplo, booleano, y le decimos, ¿sabes qué? Sacúdete. Lo sacudimos y automáticamente se desconecta esa capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, si se fijan, nosotros tenemos el merge, voy a desconectar nuestra cajita y ahora me queda una esfera
con un pequeño ruido que estuvo hecho en la posición de nuestros vértices y que cualquier cosa que nosotros hagamos en la cadena va a ser funcional o disfuncional nuestro efecto. En este caso, si yo apago mi esfera, fíjense cómo si yo le doy en las diferentes tipos de flags van a pasar cosas diferentes, ¿va? Entonces, pongo mi visibility flag, que es esta azul que podemos ver aquí, y le doy clic. Eso quiere decir que esto es el efecto que se ve y que se va a exportar de nuestra escena principal. Después tenemos una selección rosa, que es esta de acá abajo. Entonces yo la selecciono, apago el azul. Y si se fijan, es digamos como que un ghost de lo que estábamos haciendo anteriormente. En este caso, esta esfera se ve como un wireframe y la esfera con ruido se ve ahora sí como un polígono ajustado completo. ¿De acuerdo? Y ahora, imagínense que yo quiero tener mi mountain sombreado y todo, pero también quiero ver mi caja. Entonces simplemente es cuestión de pasar la banderita roja hacia acá y ya estamos ahí encerrados en la cajita. Ahora, para la siguiente parte, nosotros vamos a vamos a empezar a crear cadenas de nodos un poquito más interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener un ejercicio dentro de nuestra presentación que se los recomiendo mucho que lo revisen. Son todos los temas que estábamos viendo, cómo crear nuestros objetos, nuestro nodo de contenedor o nuestro nodo de geometry, nuestro nodo de merge, que es el que junta un stream con otro stream, y vamos a tener los inputs y los outputs. También tuvimos la conexión y desconexión de nuestros nodos, y ahora vamos a modificar un poquito cada una de esas piezas para poder hacer el ejercicio que vamos a hacer de tarea. Entonces, el nodo de transform lo vamos a tener también que escribir. Presionamos tabulador, recuerden, tabulador, y le ponemos TR y A, transform. Y si se fijan, hay diferentes tipos de transform, como les decía, pero vamos a usar el sencillo. Y el transform lo puedo conectar, si se fijan, en medio de una línea. Es decir, si esto está desconectado, yo puedo llegar y decirle, métete ahí en medio. Y se mete solito, ¿de acuerdo? Entonces el nodo de transform, como les decía, es una manipulación de traslación, rotación o escala sin tener que modificar toda la geometría que teníamos inicialmente. Entonces el nodo de transform podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero que al final traslades a mi roca hacia acá. Quiero que muevas un poquito su rotación. Podemos hacerlo a partir de nuestros parámetros acá arriba o también seleccionar nuestro gizmo y empezar a generar este tipo de cosas, ¿va? Y ahora este nodo de transform también nos va a permitir modificar su traslación. Entonces yo puedo subirlo, puedo bajarlo, puedo rotarlo, puedo escalarlo, todo lo que se pueda hacer a partir de nuestros nodos. Y como les decía, si nosotros tenemos número 1, número 2 y número 3, todo lo que nos llegue del nodo 1 va a llegar hasta el 3. Y todo lo que llegue del número 1 va a llegar hasta el número 4. Y así sucesivamente. Entonces en el momento en el que yo le doy en merge, podemos ver como la visibility flag, que es la azul, está cargada sobre la geometría completa de nuestra esfera. Y lo que está en wireframe o lo que está en líneas es la otra información de geometría, que usualmente puede estar con el checkbook rosa. ¿Va? Ahora, en nuestro viewport vamos a tener también diferentes modos de visualización. En los modos de visualización me refiero a el cómo se observa nuestra geometría. En este caso, presiono Escape para salir de cualquier tool que tenga. Selecciono esta vista. Y ahora esta vista lo que podemos hacer es decirle, yo no quiero que se vea un sólido, quiero que se vea un wireframe. Entonces a partir de esta listita podemos generar también efectos bastante interesantes y decirle, ¿sabes qué? Quiero que sea un flat shaded. Aquí podemos ver cómo cada una de esas primitivas o cada una de esas piezas reaccionó diferente. Pero ¿qué pasa si yo le doy en smooth shaded?
fíjense cómo se esmutea. Obviamente esto no tiene que ver con la geometría, no está esmuteada como tal la geometría, sino que solamente es el visualizador. Prácticamente lo que hacemos entre 1 y 3 de Maya. Ahora, si yo quiero ver el wireframe de nuestra geometría más aparte, cómo va creciendo, pues ya es cuestión de eh, seleccionar lo que más les funcione. En este caso, Flight Wire Shaded o Smooth Shader, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros estamos viendo aquí dos cosas. Una está con el flag de ayuda prácticamente y el otro está en un sólido. Entonces, muchas veces cuando se usan referencias de tamaño, que se usan referencias de dónde van a estar ciertos obstáculos, así, se pone de este color, en un color amarillo grisáceo. Y si nosotros tenemos la geometría como tal cargada, pues ahora sí se va a mostrar como tal, como geometría. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener en nuestra presentación este primer ejercicio. Este primer ejercicio lo que nos va a ayudar es a entender cómo movernos dentro de Houdini y poder generar diferentes escenarios y diferentes pues, efectos creando geometría solamente con esos nodos que acabamos de ver. ¿Va? Debe de contar con al menos 6 objetos. Debe de considerarse una dirección artística y un emplazamiento de cámara, como lo podemos ver aquí. ¿Para qué? Pues porque a la par de que estamos desarrollando habilidades en este software que es muy técnico, también debemos de desarrollar el ojo artístico, como se los mencionaba anteriormente. Y estos dos son renders, los que tienen color, y estos dos no tienen render, ¿de acuerdo? Entonces, por ahorita no es necesario hacer el render, ya si se quieren meter a investigar, adelante. Pero ahorita no es necesario hacer el render. Y también otra cosa muy importante es organizar su setup. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando trabajamos en industrias grandes como lo son los videojuegos, el film y la publicidad, pasa muy seguido que nosotros tenemos que compartir archivos con otros artistas. Entonces el otro artista agarra nuestro archivo y puede entender un poquito más fácil cómo va fluyendo el efecto, simplemente viendo cómo van corriendo los nodos. Si los nodos tienen nombres, si los nodos tienen algún color identificante, cosas así, pues nos va a ayudar a resolver problemas de comunicación y poder trabajar mejor en equipo. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, mientras estamos viendo este ejercicio, les voy a abrir rápidamente nuestro primer ejercicio, el cual se va a ver algo parecido a esto. Este archivo ustedes lo van a tener como base para que puedan revisar qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos metiendo, pero si se fijan estoy generando una iluminación bastante básica a partir de una cámara. Aquí tenemos en nuestra escena, en nuestro nivel OBJ, tenemos un contenedor que tiene todos esos nodos y tenemos otro contenedor que tiene esos otros nodos. Entonces, si se fijan, solo uno tiene la visibility flag. ¿Es este o es este? También pueden ser los dos, pero pues obviamente se amontona como lo estamos viendo por aquí. Y las cámaras y las luces, ¿cómo se crean? Pues desde nuestra pestaña, nuestra shelf de Lights and Cameras. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy fuera de esta vista y le digo, ¿sabes qué? Quiero una toma un poquito aérea. Voy a apagar este. Quiero una toma un poquito aérea. Ah, pues bueno, la colocamos por aquí y le decimos en cámara. Entonces, si se fijan, la cámara ya se creó. Nos da este encuadre rojo que nos dice que ahí es donde está actuando él y o la cámara más bien. Y también para poder nosotros situar la cámara de una manera más libremente, que no sea a partir de este tipo de movimientos, es a través de la selección de nuestra cámara o bloquear nuestra cámara, que es este candadito que vemos por aquí a la derecha. Yo le doy en clic y fíjense cómo el borde de la imagen también se hace un poco roja. Esto quiere decir que cuando está roja está activo el cambio de posición.
Yo le doy en Alt para girar la cámara, Alt, arrastro y fíjense cómo mi cámara va siguiendo la forma que anteriormente tenía. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando de nuevo nuestra traslación, nuestra rotación para nuestro objeto. En este caso la cámara. Puedo hacer zoom, puedo alejarme y demás. ¿De acuerdo? Cuando ya queremos dejar un cambio en la cámara listo, simplemente tenemos que soltar la cámara y quitar este candadito. Entonces, si ahora yo muevo la cámara, fíjense cómo ya me salí de ella. Y aquí la podemos ver. Es una muy clara cámara. ¿De acuerdo? Entonces, para seleccionar la cámara que ustedes quieran, si se fijan, yo tengo cámara 1 y cámara 02. Nos vamos a tener que ir a esta pestaña que dice perspectiva y le vamos a dar en Set View. Y fíjense cómo tenemos diferentes vistas que también tenemos en otros softwares, como puede ser la vista frontal, la vista de la derecha, la vista de UVs, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y del otro lado dice No Cam. Aquí le damos clic otra vez y si se fijan aquí nos salen todas las cámaras que tenemos en escena. Cámara 1, cámara Still 01 y cámara Still 02. Yo le doy clic, por ejemplo, a Cam Still 01 y fíjense cómo me lleva automáticamente a la posición en la que ya estaba todo esto. Después le voy a dar en Still 02 y si se fijan ya es un encuadre diferente. Pero también me gustaría que fuera una geometría diferente. Entonces voy a apagar esta y voy a prender esta otra. Me voy a mi cámara del Still número 2 y si se fijan pues ya se ve un poquito mejor. No siempre va a ser display, así que no siempre va a ser un buen display, perdón, así que no se preocupen, pero sí deben de empezar a desarrollar todo ese tipo de ojo artístico. La luz simplemente es una luz que se crea de una manera environmental y podemos controlar su intensidad, su color, su exposición y cualquier tipo de situación que tenga que ver con este software, ¿va? Muy bien. Entonces, ya que tenemos toda esta parte, este va a ser nuestro primer ejercicio, ¿de acuerdo? Regreso a la presentación y podemos ver cómo este es el ejemplo que estamos viendo ahorita y el otro ejemplo que estamos viendo ahorita. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, adelante. Es completamente bienvenido. Y de hecho, si yo abro ahorita el Discord, pueden ir subiendo también sus tareas o sus ejercicios ahí, así como dudas o así como cualquier cuestionamiento que tengan de la clase que estemos llevando, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro server se va a ver de esta manera. ¿De acuerdo? Si se fijan, aquí tenemos todas las clases del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y también tenemos algunas cosas para cada uno de sus grupos. En su caso va a ser el grupo número 4, lo abrimos aquí y aquí vamos a tener nuestras primeras archivos. Entonces este será nuestro medio de comunicación principal. Aquí podremos subir archivos, avances, dudas y encontrarán sus clases en cada uno de ellos. Entonces si yo por ejemplo me voy al 1, podemos ver aquí diferentes herramientas de cosas que hicieron algunos alumnos y algunas otras dudas que teníamos por aquí. Y si se fijan, este grupo, por ejemplo, ya teníamos los hilos. Así es como se van a ver nuestras clases. Clase 1, vamos a entrar aquí y van a ver que tienen archivos, van a tener los PDFs que estaba comentando y también van a tener la clase ya grabada para que ustedes la puedan revisar cuantas veces quieran en el servidor. ¿De acuerdo? Y sí, Discord también, pues obviamente nos permite crear algunas em, ¿dónde está? Ahí, aquí está. Nos permite crear visualizaciones un poquito más rápidas que vamos a ver en los ejercicios más adelante. Pero si se fijan, esta es una composición de un alumno, esta es otra composición del alumno, otra composición, y así para que ustedes estén inspirados y que puedan revisar pues muchas cosas, ¿no? Esto ya va a ser de clases más adelante, que lo veremos por ahí, pero van a ser herramientas procedurales que nosotros vamos a poder construir, como este que grabó también alguno de nuestros alumnos. Este es un estante completamente procedural en el que tenemos conteo de X, conteo de Y de un mueble y vamos a poder definir su altura, su anchura y diferentes cositas, ¿va?
También hay otras cosas como los puentes. Si se fijan, hay muchos nodos conectados al final a un solo merge para que se pueda visualizar todo, pero está bastante bien hecho. Y también este otro, que es una exploración muy interesante en la cual creo un candelabro. Entonces este candelabro nos permite hacer diferentes eh, vendeos o diferentes curvaturas para este tipo de cosas y va a estar dirigido hacia otro tipo de conexiones, ¿de acuerdo? Cuántas cadenas tiene, si tiene algún giro o si está, no sé, colgado o no colgado, ¿de acuerdo? Todo esto son cosas que ustedes van a poder hacer, depende de la creatividad que ustedes tengan, depende los, eh, de los ejemplos que vayan practicando y no se preocupen por los tiempos, ¿de acuerdo? El cómo van a funcionar estas clases es que ustedes van a tener la clase grabada, pero también vamos a tener sesiones en vivo para resolver cualquier tipo de duda que les presente en la semana, ya sea en grupo, es decir, una sesión grupal, o si acaso tienen algún cuestionamiento o alguna duda, sin problema se pueden acercar a nosotros a partir de, pues de WhatsApp o de Discord o de manera personal, así escribiéndome por correo, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estar bien dispuestos a ayudarles a ustedes en cualquier cosita que se les atore. Si tienen algún objetivo específico que quieran alcanzar, también vamos a lograrlo de la mano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir manejando este tipo de cosas juntos y vamos a eh, poder realizar este curso de la mejor manera. No se queden con ninguna pregunta, para eso estoy, de verdad, con toda la confianza se los digo. Pregúntenme todo lo que necesiten. Al final están pagando un curso y es para eso, para aprender información, no solamente para ver clases, sino para decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo esta idea y quiero saber si es mejor hacerlo con esto o con esto. Ah, pues fíjate que te va a funcionar esto. Yo siempre voy a estar a su servicio, siempre voy a estar tratando de atender lo más rápido que pueda cualquiera de sus cuestiones, ya sea en el grupo, ya sea en el personalmente, pero de verdad les comparto que muchos de nuestros alumnos que hemos tenido a lo largo de estos cursos, pues son gente que ya ha trabajado después del curso en películas internacionales, en agencias internacionales. Entonces, créanme que a mí lo que más satisfacción me da es poder ayudar a la gente a poder tener oportunidades que quieren tener. ¿De acuerdo? Al final yo ya tuve la oportunidad, como se los mencionaba acá en mi demo reel, que de hecho ni siquiera los vimos. Vamos a dejarlo para ahorita, para el final. Si se fijan, Reality tiene que ver mucho con servicios que ofrecemos para expos, servicios que ofrecemos para clientes que necesitan animaciones, instalaciones interactivas, todo este tipo de cositas que son un poco más experimentales. Realidad aumentada, animación obviamente, realidad virtual, eh, videomapping, nos centramos muchísimo en la creación de contenido 3D para videomapping, filtros en realidad aumentada, también ahí estoy yo, ahí está mi compañera Fanny, y algunas cosas en CGI y FO que se les conoce también, simulación, efectos especiales y comerciales de diferentes productos. Y de este otro lado les voy a compartir también el demo de Auralab, que es la otra empresa que tenemos, y en esta pues, somos orgullosamente business partners de Panasonic. Entonces cualquier situación que tengamos con proyectores, ellos nos los prestan básicamente. Tenemos un acceso muy directo con ellos gracias a diferentes proyectos que hemos realizado. Y si se fijan, vamos desde paredes muy pequeñas en hoteles hasta ahorita que vamos a ver, hemos mapeado muchas zonas arqueológicas. También catedrales, también edificios muy grandes, árboles. Nos encanta mapear naturaleza también. Y también pues platicarles que dentro de este mismo curso hemos podido tener la oportunidad de traer alumnos hacia trabajos como estos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se ponen las pilas y si ustedes ya traen algún talento que podamos ver por ahí, eh, créanme que yo voy a ser el primero que les va a decir, oigan, ¿saben qué?
tienen espacio para ayudarnos en este proyecto, porque al final si son mis alumnos se supone que yo los estoy enseñando bien y cualquier habilidad que yo necesite para un proyecto de estos, pues las van a tener gracias a que se las voy a haber compartido y pues obviamente también ustedes tener su autoconocimiento y su ser autodidactas, ¿de acuerdo? Y en mi demo reel personal podemos ver efectos que he hecho tanto en películas como para comerciales. Ahorita creo que ya no hay sonido, pero como les decía, participé en algunas películas, participé en El Rey León, participé en Cats, participé en Maléfica. Entonces, como que ya probé muchas cosas de diferentes lados y lo que más me gusta a mí realmente es compartir información y poder resolver dudas para, como les digo, yo ya tuve muchas buenas experiencias en toda la industria. Me encantaría poder hacer que otras personas tengan esas mismas experiencias o mejores, ¿va? He dado clases en el TEC de Monterrey, he dado clases en diferentes universidades. Ahorita estoy en Ciudad Creativa Digital, que es un complejo de desarrollo cultural y desarrollo artístico aquí en Guadalajara. Entonces, me encanta compartir la información y me encanta poder apoyar a la gente a que resuelva esos problemas, ¿de acuerdo? Entonces ya para terminar esta clase, esta primer clase, repasen toda esta parte de los fundamentos, cómo se compone Houdini, cómo trabajamos, pero creo que con el ejercicio es con lo que ustedes van a poder aterrizar más, tener menos dudas y también les van a surgir más dudas y van a decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita que hice esto, se me ocurrió hacer esto. ¿Es posible? Pregúntenme, de verdad pregúntenme todo y aquí estaremos a sus órdenes. Entonces, sin más por el momento, vamos a dejar por aquí esta clase. Vamos a estar proyectando estas clases también pues hacia YouTube para que las tengan completamente en un link sencillo de acceder y que si ustedes las quieren bajar, las pueden bajar y las tengan ahí para siempre, ¿de acuerdo? Estos son recursos que vamos a compartirles, vamos a tener muchísimas escenas que si se las muestro por acá, ¿dónde está aquí? Fíjense cuántas clases vamos a tener y cuántos archivos de trabajo vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, no se queden con ninguna duda. Clase tras clase vamos a estar viendo un tema nuevo, pero relacionado también con lo anterior. Y ahorita estamos viendo simplemente las bases. Quiero que conozcan bien Houdini, quiero que se sientan cómodos con ellos y quiero que se sientan que empiezan a conocer el software, ¿va? Cualquier duda que tengan, se acercan a mí, me comentan en Discord, me pasan su WhatsApp o respondemos por WhatsApp y ahí estaremos para ayudarlos. Muchas gracias por la confianza, espero que esta haya sido una buena primera clase. Vamos a dar por terminada y nos vemos a la siguiente en donde vamos a empezar a revisar animaciones, expresiones y modelado procedural. Muchas gracias, nos vemos.